Hola, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Cintia Arroyo y los voy a acompañar en este segmento de Ética Responde. A ver, ¿cuál es la pregunta que me han hecho en varias ocasiones y que hoy vamos a abordar en este segmento? La pregunta que me realizan mucho es ¿cuándo se aplica la postilla y cuándo aplican pases de ley? A ver, para poder contestar esta pregunta necesitamos realizar el análisis de la ley del organismo judicial. Así que necesito, por favor, que saquen su ley del organismo judicial y nos ubiquemos específicamente en el artículo 37 de la ley. Y veamos qué dice el artículo 37 de la ley. Si se dan cuenta, arriba del artículo 37 de la ley tenemos el nombre del capítulo y se establece documentos provenientes del extranjero. Y ahí como que me dando una luz, ¿verdad? De cuál es la respuesta a esta cuestionante. A ver, veamos qué establece el artículo 37 de la ley. El artículo 37 de la ley dice que para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces acá pues ya nos está dando una luz de cuándo saber cuándo aplica la postilla y cuándo aplica los pases de ley. Veamos pues específicamente este tema y abordemos estas cuestiones. A ver, tengo dos términos importantes que debo comprender. Uno es la postilla y el otro son los pases de ley. Vamos a hacer aquí como una tablita. Entonces tengo la postilla y los pases de ley. En ambos casos, tanto la postilla como los pases de ley nos van a servir para poder garantizar la autenticidad de un documento proveniente del extranjero o bien un documento guatemalteco que vaya a surtir efectos en el extranjero. En el caso de la postilla, este certificado pues, lo emite la entidad facultada, específicamente acá en Guatemala, pues es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando proviene un documento del extranjero y va a surtir efectos acá en Guatemala, pues el documento generalmente pues ya viene apostillado o bien con los pases de ley. ¿Qué son los pases de ley? Pues los pases de ley son una serie de auténticas que va a cumplir un documento proveniente del extranjero para poder garantizar, como les decía, la autenticidad del documento correspondiente y que pretende surtir efectos en Guatemala o bien a la inversa, de Guatemala pues va a surtir efectos en el extranjero. Habiendo dicho este pequeño preámbulo, vamos a hacer el análisis de cuándo aplicar la postilla y cuándo aplicar los pases de ley. Para esta situación es importante que sepamos que para poder utilizar la postilla, los estados involucrados deben pertenecer al convenio de la Haya, ¿sí? Entonces, para poder utilizar apostilla, los estados involucrados, imaginémonos que un documento viene de Estados Unidos a Guatemala, primero pues tengo que hacer el análisis si ambos estados forman parte del convenio de la Haya. Este convenio de la Haya se suscribió en 1961 y a través de esto se suprimió la legalización de ciertas legalizaciones de los documentos provenientes del extranjero. Entonces, el primer análisis que yo debo de realizar al tener en mis manos un documento proveniente del extranjero es si el estado involucrado pertenece o no al convenio de la Haya. Para adelantarles un poco, Guatemala sí pertenece al convenio de la Haya y esto fue alrededor del año 2017 en el cual se suscribió este convenio. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente situación? ¿Qué pasa si el documento proveniente del extranjero viene de un país o de un estado que no forma parte de la Haya?
cuando el documento proviene de un estado que no es parte del Convenio de la Haya. Ustedes pueden ubicar ahí un listado oficial en la página. Vamos a seguir utilizando los pases de ley. Entonces acá se da los pases de ley cuando uno o ambos estados involucrados no forman parte del convenio de la Haya. Entonces es importante hacer esta distinción. ¿Cuándo voy a aplicar la apostilla y cuándo voy a utilizar pases de ley? Voy a utilizar apostilla cuando ambos estados, ¿qué ambos estados? El estado que envía el documento y el estado que va a recibir el documento pertenecen al convenio de la Haya. Como les decía, este convenio de la Haya es de la supresión de legalización de los documentos provenientes del extranjero y este pues tiene su nacimiento en 1961. ¿Qué pasa con los pases de ley? Esto se da cuando ya sea el estado que recibe o el estado que envía no forma parte del convenio de la Haya. Entonces seguimos utilizando los pases de ley. En Guatemala, específicamente la entidad facultada para realizar la apostilla es el Ministerio de Relaciones Exteriores y de igual forma en los pases de ley, pues esa última legalización que se realiza para que ese documento pues pueda tener validez acá en Guatemala, también la realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a colocar acá legalización. Vamos acá, apostilla. Puede emitirla MINEX, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la legalización la emite el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal como lo veíamos en el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial, lo voy a volver a poner acá, dice para que los documentos, para que sean admisibles, los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo lo va a legalizar? Ya sea a través de la apostilla o a través de los pases de ley. Y en conclusión, ¿cuál sería o cómo voy a saber qué aplicar si aplico la apostilla o si aplico los pases de ley? Voy a aplicar la apostilla si los estados involucrados, es decir, el estado que envía el documento y el estado que recibe el documento, forman parte del convenio de la Haya. Como les digo, hay una página oficial donde se puede ubicar el listado de estados que pertenecen al convenio de la Haya. Concretamente, pues Guatemala se suscribió a este convenio a partir del año 2017, fue que surtió vigencia. Entonces, a partir del año 2017 es que en Guatemala ya se empieza a utilizar el tema de la apostilla. Ahora bien, ¿qué pasa específicamente con los pases de ley? Pues esto se da ya sea cuando el estado que envía o el estado que recibe, o bien ambos, no forman parte del convenio de la Haya, ya sea la apostilla o los pases de ley. La apostilla la puede emitir el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero esto generalmente se da cuando el documento sale de Guatemala al extranjero. Cuando el documento viene del extranjero a Guatemala, ese documento ya viene con la apostilla relacionada, mientras que los pases de ley, esa última legalización que debe cumplir este documento para que pueda surtir efectos, la realiza específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se debe tomar en consideración que, tal como lo establece pues, el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial, los documentos pues, deben venir en idioma español. ¿Por qué el idioma español? Porque es el idioma oficial en Guatemala. Sin embargo, si vinieran en idioma extranjero, pues deben ser vertidos al español, como les decía, porque es nuestro idioma oficial, por un traductor autorizado en la República. Si no hubiese un traductor para este idioma extranjero,
pues lo traducen al español dos personas que hablen y escriban ambos idiomas bajo juramento con legalización de sus firmas. Entonces, en ambos casos, debe estar vertido al idioma español. Caso contrario, deberá traducirse al español por traductor jurado. De igual forma, acá en los pases de ley debe estar vertido al español caso contrario, deberá traducirse al español por traductor jurado, en ambos casos. El traductor jurado pues debe tener sus autorizaciones acá en la República de Guatemala. Si no, pues ya veíamos la otra opción. ¿Qué pasa si no hay un traductor jurado para el idioma en concreto? Pues dos personas que hablen y escriban ambos idiomas bajo juramento con legalización de sus firmas. Así que ya vieron, es un tema súper interesante que la verdad podríamos extendernos muchísimo más en este segmento. Sin embargo, si quieres conocer más a detalle este procedimiento de la apostilla, los pases de ley y qué pasa en sí con el trámite de los documentos provenientes del extranjero para que efectivamente puedan surtir sus efectos acá en Guatemala, pues, ¿qué esperas? Suscríbete al taller de redacción notarial con nuestras membresías 24/7 y recuerda que con ética pasas de la teoría a la práctica.